Saludos relojmaníacos. En el video de hoy vamos a mirar cómo hacer un intercambio de dos movimientos. Entonces nosotros tenemos aquí un Philippe Messier que tiene un mecanismo que ya en este momento lo vamos a ver. Voy a proceder a destaparlo. Es un mecanismo Swiss Ebauches. Y vamos a pasar un movimiento que tiene este reloj, ¿sí?, que el movimiento está bueno, a este que el movimiento no está trabajando bien. En este caso le damos prioridad al Philippe Messier, teniendo en cuenta pues que es un reloj más valioso. Este tiene, por acá nos cuenta que tiene un baño de oro electroplateado. Eso es mediante electrólisis que se hacen estos baños de 18 quilates. Y acá tenemos el reloj donante. Vamos a proceder a abrirlo. Entonces siempre recomiendo utilizar un plástico. Muchos relojeros no utilizan plástico. Generalmente es porque tienen la práctica para destaparlo directamente con una herramienta y pues tienen las debidas precauciones para rayarlo, pero cuando estamos aprendiendo relojería es importante utilizar el plástico de manera que si nos llega a resbalar, puede que de pronto no se evite completamente el rayón, pero por lo menos va a ser menor y va a ser más superficial. Entonces vamos a proceder. Acá nosotros vemos que está la muesca. En este punto está la muesca para abrirlo. Aquí vemos la mosquita. Siempre se abre por la mosquita, desde que sea visible. Hay algunas ocasiones en que no hay muesca, entonces en otra ocasión veremos eso. Se procede a introducir, se palanquea un poco hacia abajo, sin hacerle mucho para no mellar, para no dejar una marca en la caja del reloj. Y posteriormente, cuando veamos que ha cedido un poco, procedemos a abrirlo, a palanquearlo con mucho cuidado. En este caso ya sacamos la tapa. Como podemos ver, debo quitarme el guante teniendo en cuenta que no me deja manipular bien el celular. Voy a trabajar entonces con una sola mano con guante. Lo ideal es trabajar con las dos, pero para efectos didácticos, para poder manipular el celular, procedemos a quitarnos un guante. Entonces vemos que este es un 682.11, es este movimiento. Coloco este plástico acá también para proteger la mica o cristal de que se raye. Pues en este caso generalmente es bueno soltar el pulso. Particularmente estos pulsos, pues la ventaja es que es un pulso flexible, entonces le podemos dar la vuelta para un lado y para otro, no hay necesidad de quitarlo. Pero generalmente para efectos prácticos es mejor retirarlo. Ya en un video hemos visto cómo sacar la corona. Buscamos el pulsador, que en este caso es este punto acá. Y suavemente presionamos y vamos girando para retirar la tija. La colocamos en un recipiente para poderlo manipular aparte, y que en lo posible cuando estemos acá en nuestra superficie de trabajo no los dejemos acá cerca, porque en cualquier momento podemos mover las piezas y extraviarlas. Siempre es bueno trabajar teniendo en cuenta que no queremos mover las piezas y queremos tenerlas resguardadas.
adicionalmente pues para tener un orden. Bueno, vamos a proceder a bajar un poco acá. Ya cuando vemos que está suelto, procedemos a voltearlo y sacar el mecanismo. Resguardamos también el movimiento, si no lo vamos a completar la tarea en el momento. Y procedemos a retirar la carátula. Inspeccionamos primero que todo. Bueno, primero vamos a retirar la bata. Retiramos la bata. Y procedemos a verificar si el movimiento, estoy hablando de cualquier movimiento, tiene lo que se llama tornillos candado, que generalmente es en la parte lateral del movimiento, y procedemos a aflojarlo. En este caso simplemente esta carátula es por presión, inclusive ahí cayó solita. Por acá tenemos el segundero que estaba por ahí suelto entre la maquinaria, entre el dial a carátula y el movimiento. Al retirar el movimiento tenemos que tener cuidado, porque acá tenemos este engranaje que generalmente suelta muy fácil. Entonces al retirarlo tenemos que tener mucho cuidado de que no se nos vaya a perder. Para manipular las piezas, lo que son las manecillas, yo procuro no cogerlas con pinzas. Se pueden coger con pinzas, pero yo procuro el uso de las pinzas por dos razones. Uno, porque podemos rayar las manecillas muy fácilmente con metal contra metal, se rayan muy fácilmente. Dos, porque al colocarle las pinzas, al apretar, podemos dañar las manecillas, las podemos doblar, y adicionalmente se nos pueden escapar de las pinzas. A veces estas pinzas, particularmente con tornillos y con objetos redondos, tijas, etcétera, suelen dispararse como si esto fuera un arma. ¡Pum! Sale disparado los tornillos, y después para buscarlo es complicado. Entonces yo procedo con ródico, utilizo un ródico, lo pico acá en el centro, procurando no colocarlo mucho para que no queden restos de ródico dentro del orificio de las manecillas, y simplemente lo coloco en el recipiente respectivo. Acá simplemente con leve toquecito ya cae la manecilla. Tenemos nuestro movimiento, ya habíamos verificado previamente que no daba señal. Vamos a proceder ahora a retirar de este reloj el movimiento donante. Tenemos que tener en cuenta, por acá está el segundero suelto, ¿sí? Es un reloj que es, a pesar de que pues en general no está en mal estado, el pulso está bueno, están sus manecillas, la carátula se ve en general en buen estado, algunos rayones pequeños en el cristal. Sin embargo, pues es un reloj que no tiene marca como tal, y a la hora de comercializarlo pues es un poco más complicado. Vamos a retirarle esta cinta. Que generalmente lo que yo hago es clasificar los movimientos que están buenos pero que el reloj no amerita, o están en condiciones físicas muy deterioradas, y aparte también los relojes cuyos movimientos tienen algún inconveniente y eventualmente no justifica hacer el desarme completo si tenemos otro mecanismo donante. Si no, pues lo procedemos a reparar, aunque también hay ocasiones en que no se dejan reparar, como es este caso. En este caso, este movimiento no es reparable, teniendo en cuenta que tiene acá, en vez de tener tornillo,
tiene unos pines que eso entra a presión, cuando los fabrican es con presión y calor. Entonces es bastante complicado. Se puede hacer, pero realmente no amerita el trabajo de retirar estos pines y volverlos a armar, porque después toca colocarles algún elemento adhesivo que los vuelva a colocar, con riesgo de que el adhesivo entre dentro del mecanismo. Entonces simplemente lo que hacemos acá es reemplazar un mecanismo que tiene inconvenientes por otro. La mayoría de problemas son o que el mecanismo no da señal, absolutamente nada, ¿sí? O que también tiene algunos problemas mecánicos. Ya cuando tienen problemas mecánicos es más complicado, porque suelen tener inconvenientes. Pues en el mejor de los casos simplemente tienen mugre, tienen partículas, pero también, o aceite, pero también puede pasar que los piñones ya se hayan dañado, especialmente aquellos piñones que son plásticos. Entonces vamos a proceder a destaparlo. Este particularmente pareciera que tiene las ranuras para utilizar una herramienta que es para retirarlos, de este tipo, ¿sí? U otros también que son de 3 puntas en triángulo, pero siempre revisen, porque muchas veces estos uno les da la vuelta, y a veces tienen muescas que lo que dan indicios es de que la tapa es a presión, y generalmente esto ocurre en mecanismos, en relojes económicos. Le coloco el protector porque de pronto este también nos pueda servir, y procedemos a destaparlo. Procedemos a picar en el pulsador y sacamos girando la corona. Guardamos estos elementos en otra parte para que no se nos vayan a mezclar unos con otros. Verificamos si está libre. Bueno, acá nos queda fácil retirar la bata y procedemos a retirar el mecanismo. A veces toca palanquear un poquito para sacarlos, otras están sueltos, toca tener cuidado. Ahí precisamente salió el segundero. Vamos a retirar las manecillas. Primero retiramos las que estén sueltas. A veces estos están sueltos, entonces me da un poco errónico a ver si suelta de una vez. No, entonces si nos toca utilizar un extractor. Hay extractores comerciales como este, que es recomendable utilizarlos. Que esto simplemente lo que hace es, entre el dial y las manecillas, se presiona, las empuja, y este eje central empuja las manecillas hacia entre las pinzas, y este eje las jala para arriba, mientras que estos elementos plásticos hace presión contra el dial. Son plásticos diseñados precisamente para dañar lo menos posible el dial, aunque también se pueden utilizar otro tipo de pinzas, aunque también se pueden hacer una con destornilladores de pala, de estos económicos, ¿sí? Que lo que se hace es desgastarle con un mototool, un Dremel, se les desgasta un poco para que puedan ceder un poco, y con unas pinzas se doblan hacia arriba, ¿sí? De forma que esto queda con una curvatura. Se hacen dos, y lo que se procede es, no los tengo, pero voy a hacer de cuenta como si los tuviera. Se coloca un plástico para proteger el dial y se introducen los dos que ya están con la curva y se sacan. Si no tenemos la curva, corremos el riesgo de rayar el dial. Voy a proceder entonces a retirarlos. Se coge firmemente el mecanismo, se empuja un poco y se procede a retirarlos. Uno aprovecha que los tiene entre el plástico, ¿sí? Para que no se escapen fácilmente.
Igualmente con este lo que vamos a hacer es palanquear el mecanismo. A veces estos mecanismos tienen una hendidura pequeña para introducir un destornillador. Un micro destornillador tiene las ranuras para palanquearlo. Si no, pues nos toca irlo haciendo. Tiene que ser uniforme. Un poco acá. Ahí, a medida que vamos levantando, vamos viendo dónde están los pines. Lo vamos levantando poco a poco. Poco a poco. Tiene que ser uniforme, lo más uniforme posible. Aquí que nos encontramos, que resulta que este no estaba con los pines, este dial, si no estaba con adhesivo. Ahí podemos ver, estaba con adhesivo. Esto no se hace, porque ese adhesivo termina ingresando en los mecanismos. En todo caso, el movimiento tenemos que verificar que efectivamente esté sirviendo y retirarles estos excesos de adhesivo. Recuerden tener cuidado con engranajes porque al voltearlo muchas veces ellos salen. Yo tengo acá un material de foamy que es muy útil por varias razones. Uno, porque si se me cae accidentalmente el mecanismo para abajo, no corren riesgo estos ejes, ¿sí? Obvio, tampoco se trata de que lo pueda poner ahí directamente y hacerle presión. Y además el foamy ayuda a que si caen piezas, amortigua, sobre todo con los tornillos. Entonces los tornillos si caen acá no saltan lejos. Quitamos los restos. Bueno, en este caso vamos a tener que recurrir a un poco de benzina para quitar el exceso. Benzina de adhesivo, pero teniendo mucho cuidado de que no se puede inundar. Si hacemos esto con cualquier elemento que estemos haciendo, siempre debemos escurrir previamente. Estoy aplicando un poco de benzina, muy poca realmente, de por si ustedes se dan cuenta que ni se nota. Teniendo en cuenta que tenemos componentes electrónicos, pues no podemos mojar en benzina estos mecanismos. Como podemos ver, con la benzina sale más fácil. También tener cuidado que la benzina disuelve el ródico, entonces tiene que estar ya seca la benzina cuando vayamos a utilizar el ródico. Y lo que hacemos es dar algunos toquecitos para quitar cualquier residuo. También incluso para, por ejemplo, sacar estas partes que ya están sueltas cuando desarmamos mecanismos, pues es muy útil para extraerlo. En este caso, bueno, ya verificamos que no sale tan fácil el piñón, entonces no vamos a correr riesgo que si lo volteamos se vaya a perder. Vamos a eliminar algunos mugres que tiene el dial con ródico inicialmente. Por ejemplo, acá tenemos un mugrecito. Y también se puede hacer una operación. Yo cogí copitos viejos y les coloqué un bojote de silicona. La idea es que pues quede un poco más uniforme. Este me quedó bastante artesanal.
Pero esta silicona es silicona que se utiliza para pegar vidrios, en general para construcción. Son muy útiles también para quitar algunos elementos. La ventaja de esto es que es lavable, se puede lavar con agua caliente y sale tanto grasa, pelitos, etcétera. Cuando necesiten retirar mugres, residuos muy pequeños, pues es muy útil. Bueno, recuerden siempre utilizar un soplador ahí de estas peritas. Hay sopladores las que se utilizan para electrónica, para fotografía, pero nunca, jamás, jamás soplen con la boca, porque pues la saliva, las partículas de saliva son corrosivas, uno no las ve, así uno crea que no está lanzando partículas de saliva, pero sí las está enviando y son altamente corrosivas. Entonces siempre utilicen un elemento para soplar, jamás con la boca. Bueno, aquí vamos a identificar dónde están las patas del dial. ¿Sí? Estas paticas. Si ustedes cuando coloquen el dial ven que queda suelto, significa que estas paticas ya han cedido, o los agujeros. Generalmente pues las patas no se desgastan, pero los agujeros, particularmente si son plásticos, si se desgastan con los mantenimientos, con los servicios. Entonces en ese caso lo que se puede hacer es colocarle una gotica de un adhesivo de estos extra rápidos, como es Super Bond, algo parecido, pero tiene que ser una gota muy minúscula, apenas para que le quede una capita, para que engruese. También pueden utilizar esmalte de uñas. Lo que pasa es que es un poquito más complicado porque el esmalte de uñas es más denso, entonces queda una burbuja muy grande. Entonces tiene que ser apenas pintadito para que quede, para que no quede tan grueso y después no se pueda colocar el dial. Pero es importante que estas paticas casen a presión en el mecanismo, porque si no, de lo contrario, el dial se va a soltar fácil y adicionalmente va a hacer presión en las manecillas y las va a soltar. Muchas veces cuando vemos relojes que tienen algunas manecillas sueltas, es precisamente por eso. Bueno, recuerden identificar por dónde va el lado de la tija, hacia la derecha, ¿sí? Y lo alineamos con las tres. Lo colocamos en el centro y empezamos a buscar pueden ayudarse de medio lado para ubicar dónde es que se alinea el 3, pero primero buscamos el centro y ahí sí empezamos a ubicar dónde van las patas. La introducción tiene que ser homogénea, la presión tiene que ser la misma en todas partes. Usualmente también se pueden utilizar las mismas prensas que se utilizan para los discos, pero si no hay a mano, pues sí toca tener mucho cuidado de que no entre de un lado primero y después del otro, porque pueden partir o torcer las patas del dial. Y esas son complicadas de colocar y generalmente hay que soldar, entonces es difícil. Verificamos que el movimiento no caiga al hacer unos toques. Entonces sí, efectivamente ahí está a presión.
Bueno, vamos a proceder a colocar las manecillas del reloj. Bueno, debido a que el ródico se ensucia bastante, entonces vamos a tomar un poco de ródico nuevo, sobre todo para estas labores finales. Ródico o limpiatipo se llama esta. Ródico o limpiatipo se llama. Se consigue en papelerías generalmente. Bueno, yo generalmente lo que hago es un rollito acá, teniendo las manos muy limpias, sin nada de grasa, para que no se ensucie tanto. Las dejo de una vez boca arriba para tenerlas listas. Bueno, para colocar las manecillas vamos a utilizar estos instrumentos, que básicamente lo que tienen es que en las puntas tienen unos agujeros, como lo podemos ver acá. Este es otro, tiene unos diámetros distintos, entonces hay que tener mucho cuidado porque tiene que ser el diámetro exactamente que se necesita para cada manecilla. Para los horarios el agujero es más grande, entonces se necesita un agujero de mayor tamaño. Aquí tenemos por ejemplo estos dos. Vamos a utilizar el gris para la manecilla de horario y para el minutero la negra. Bueno, vamos a revisar entonces cómo vamos con las manecillas. Hay que tener en cuenta que si estaban sueltas, puede haber sido porque el dial se movió o porque las manecillas están cedidas. Si nosotros hacemos esto y con la ródico se sigue soltando, entonces es porque posiblemente sí tenemos un problema de que estas manecillas, el agujero está muy grande. La prueba se soltó. Entonces aquí hay dos opciones. Colocamos la manecilla boca abajo. Intentamos recuperarlas si es posible. Lo más probable es que ya cuando están cedidas no hay mucho que hacer, pero hacer lo que podemos hacer es en la parte que va con el relieve. Tiene el alto para arriba, tiene el aro hacia arriba. Intentamos apretarlo un poco. Puede ser con unas pinzas, puede ser con un corta uñas, pero debe ser muy poco. Lo hacemos en varios sentidos. Esta presión es complicada, es muy fácil dañar la manecilla, pero en este momento digamos que probablemente toque descartarlas. Bueno, vamos a mirar cómo nos quedó ahí. Procedemos a intentar nuevamente y si no, descartamos las manecillas. Y efectivamente no agarra. Entonces antes de que terminemos de dañar el cilindro donde va la manecilla, es mejor intentar con otro juego de manecillas. En lo posible, la idea es que sea un juego de manecillas lo más parecido posible para que el reloj pues conserve su originalidad, su diseño inicial, su diseño original.
y si no, ya el problema es del eje del piñón de hora, perdón, del cañón de minutos. Puede ser el que tenga el inconveniente. Bueno, vamos a proceder a colocar la corona para verificar que si nos haya quedado en su lugar, que no esté rozando. Bueno, y verificamos así. Entonces aquí, como podemos ver, está un poco más levantado. Hasta que veamos que queda paralelo al dial. Aquí me falta un poco, de pronto nos toque soltar un poco. Subirla una gota. Bueno, creo que ahí la tenemos. Verificamos que no roce, mirando lateralmente, y que no arrastre contra el dial. Listo. Vamos a dejarla nuevamente a las 12 y procedemos a colocar el minutero. Una breve limpieza, porque la idea es no hacer esto una vez estén las manecillas, sino se nos pueden desnivelar. Bueno, verificamos perpendicularidad.
que no se roce, ni con los índices, ni entre el horario y el minutero. Listo, perfecto. Y vamos a colocar ahora el segundero. Verificamos que las dos hayan quedado perfectamente alineadas a las 12. Y procedemos con el minutero. Estoy utilizando, esto es un bajalenguas que era grueso, lo partí por la mitad, lo redondeé un poco acá. Tiene dos lados, uno redondeadito y otro que también lo tengo así para sostener partes de los mecanismos. Ahí le hice el ángulo con un bisturí. Esta operación se hace de medio lado para que case exactamente en el punto que es. Es un poco complicado colocar los segunderos. Toca vigilar que caiga el orificio en el eje del segundero y que además esté alineado a las 12. Y verificamos que no rocen las tres manecillas. También una prueba que se puede hacer sencilla es soplándolo. A ver si se vuela algo o se mueve algo. El movimiento tiene que ser mínimo. Si algo no quedó muy bien agarrado, generalmente en el movimiento se nota. O se desprende inmediatamente, se suelta. Bueno, vamos a proceder a, ya que tengo la corona puesta, a colocarle la pila. Siempre las pilas manipularla con unas pinzas o que tengan un pedazo de cinta o le pueden agregar esmalte a la parte interna para que no tenga contacto con zona metálica de las pinzas. Y verificamos.
Perfecto, ahí están dando. Es importante hacer esto antes de armar completamente el reloj porque puede haber pasado que durante el cambio en alguna manipulación hayamos podido dañar el mecanismo. Los mecanismos son sumamente delicados. Bueno, vamos a proceder entonces a armar el reloj. Verificamos por última vez, está funcionando bien. Bueno. Una última limpiecita acá. Aunque ya por dentro le hemos hecho una limpieza previa. Pero nos sobra una pequeña repasada. Siempre dejar el mecanismo lejos para que no le caiga mugre cuando ya lo hemos terminado. Yo coloco el mecanismo así, lo inserto así, procedemos a taparlo. Parece que no se necesita prensa. Bueno, entonces aquí quedó finalmente el relojito nuevamente a la vida. Muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like a este video si les gustó y suscribirse al canal y asimismo activar la campanita para recibir notificaciones cuando subamos más videos. Muchas gracias y hasta pronto.